El World Economic Report. El World Economic Report es un informe, en sus siglas, en su acrónimo en inglés, emitido por el World Economic Forum, que trata de medir la competitividad de los países a nivel global. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver la medición que realiza el World Economic Report para el caso de España, conociendo su posición, su evolución y los diferentes indicadores que presenta España en comparación con el resto de países a los que se le mide la competitividad. ¿Qué pasaría si no midiésemos la competitividad de los países? Pasaría que no podríamos gestionarlos a nivel económico ni tecnológico y, por lo tanto, no podríamos tomar decisiones que pudieran mejorar la competitividad de las empresas existentes en un país, sus sectores y el propio país. El objetivo de este objeto de aprendizaje es que el alumno sea capaz de identificar, listar y enumerar los diferentes indicadores de competitividad que existen para medir a los países y aplicarlos para diagnosticar el caso concreto de España. Como podemos ver en la transparencia, en el caso de España, ocupa la posición 34 en el ranking de 137 países que forman parte del estudio. En este caso estamos hablando de un estudio que se realiza todos los años y estamos presentando el año 2017-2018. Los principales indicadores que tenemos, algunos de ellos referidos al 2017 o al 2016, son diferentes en cuanto al ranking que ostentan, pero podemos decir que el World Economic Report utiliza 12 pilares o 12 medidas generales para poder posicionar a un país más alto o más bajo en el ranking de competitividad. Así, por lo tanto, se pueden ver los diferentes pilares que tenemos en este caso, que conforman el índice de competitividad, instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, educación primaria y salud, educación universitaria y formación, eficiencia del mercado de productos, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, nivel de disponibilidad tecnológico, tamaño del mercado, el 11, sofisticación de los negocios y, por último, el 12, innovación. Bien, España ocupa la posición 34, que a priori no está mal, pero que la aleja del promedio europeo y la aleja de los países de referencia, siendo como es uno de los países más industrializados del mundo. Por lo tanto, podemos decir que estamos en una posición de competitividad baja para lo que es un país de la Unión Europea y, sobre todo, baja teniendo en cuenta que somos uno de los países más grandes industrializados del mundo. Pues bien, vamos a listar los diferentes factores que son los más problemáticos para hacer negocios en el caso de España. En primer lugar, tenemos de manera destacada la ineficiente burocracia del gobierno, excesivas tasas, burocracias, procedimientos, en definitiva, papeleo que obstaculiza el hacer negocios. Por ejemplo, en este caso tenemos que entender que dentro de este indicador se indica, por ejemplo, el número de días que se tarda en crear una empresa nueva, pasando por todos los diferentes trámites, procesos y papeleos que implica la Seguridad Social, Hacienda y todos los diferentes organismos, que es ni más ni menos que más de 30 días, cuando podemos, por ejemplo, ver en el caso de Australia que apenas son 48 horas. Por lo tanto, ahí tenemos uno de los factores que más lastra la competitividad de España, la burocracia del gobierno. Luego, los impuestos son excesivamente altos para el tipo de servicios públicos que se reciben y en promedio de los países de la OCDE. Luego tenemos las regulaciones laborales, que son muy restrictivas. Se crea un sistema que se denomina dual, que protege al trabajador fijo, pero desprotege al trabajador temporal, así como los diferentes costes de despido que tienen que sufrir las empresas. Y luego, en general, una baja capacidad de innovación. Por lo tanto, todo ello hace que tengamos esa posición 34 en los diferentes pilares. Hay algún pilar que podemos observar en el que estamos bastante bien, como el tamaño del mercado, el pilar 10, que estamos en la posición 17, que sería un poquito la posición que a nosotros por tamaño de país y por importancia europea nos correspondería,
pero luego nos podemos ir al pilar 3, entorno macroeconómico, que caemos al 90, muy por debajo de muchos países en vías de desarrollo, o, por ejemplo, el pilar 7 de eficiencia del mercado laboral, que caemos a la posición 70, ni más ni menos. Pues bien, en los promedios de las posiciones de los diferentes 12 pilares, llegamos a la posición 34. Como resumen, hemos visto los principales indicadores que indican o muestran cómo se lastra la competitividad en el caso de España: mercado de trabajo, financiación, impuestos, burocracia del gobierno, capacidad de innovación muy baja. Y bueno, hemos podido ver el ranking que ocupa España, es el lugar 34 a nivel global, y las diferentes posiciones asimétricas de los 12 pilares que se utilizan. En términos de aprendizaje para el alumno, lo más importante es que estos resultados de aprendizaje en el alumno van a permitirle identificar, enumerar y listar indicadores de competitividad, analizar el estado actual de España y poder aplicar dichos indicadores a la posición del ranking en España. Incluimos también en el objeto de aprendizaje la referencia y páginas web para que el alumno pueda acceder y conozca de primera mano todos los datos utilizados en el vídeo. Muchísimas gracias por su atención.